Buenas, mi nombre es Cándido y hoy me gustaría recomendarte una novela en particular que se llama Rebelión en la Granja de George Orwell y comentarte ciertos puntos de por qué está bueno leer esta novela, por qué te la recomiendo y de qué trata un poco de la novela para así incentivarte a tener una vida de estudios, una vida más intelectual, a perfeccionarte en los clásicos y en los clásicos más contemporáneos que han trascendido. Así que me gustaría comentarte un poco en este video qué beneficios, qué moralejas nos trae este libro y por qué leerlo. Aunque te spoileo unas partes, no te preocupes, es de esos clásicos que aunque ya sepas un poco qué ocurre, si nunca lo leíste, igual está bueno leerlo porque la propia historia te va a atrapar. Entonces, esta es una obra que George Orwell escribió en 1945 como una sátira o alegoría a la revolución socialista del gobierno de Joseph Stalin de la Unión Soviética. ¿Bien? Entonces te voy a comentar un poquito el contexto en el que el autor hizo este libro, y es un contexto en el que él se ve impactado y desilusionado con el movimiento socialista global. ¿Por qué? Porque él luchó en la Guerra Civil Española y él tenía una simpatía por los anarquistas y estaba incluso aliado a ellos. Pero ¿qué ocurrió? Los anarquistas fueron bombardeados por los propios comunistas. Entonces, George Orwell no es una persona conservadora ni nada por el estilo, sino que es una persona más de corte socialista, pero él tiene bastantes libros, entre ellos este de acá, y bastantes libros, me refiero a este de acá, por ejemplo, en 1984, tiene estos dos principales libros contra el comunismo, que habla de cómo fueron todos esos movimientos comunistas, cómo es la esencia detrás, ¿no? Cómo es la filosofía de base detrás. Entonces, ¿de qué trata la historia? La historia inicia en una granja que se llama Solariega, en la que el señor Jones, que es un granjero bastante descuidado y que incluso se emborracha, tiene como que maneja la granja. Entonces, hay un cerdo que es el principal, que es donde empieza la historia, que se llama Comandante. Es un cerdo viejo que se llama Comandante, que es todo blanco, y que él es el que empieza a traer esas ideas en la granja de hacer una revolución. Él es como una especie de figura de Marx por parte del autor Orwell, y él empieza a dar esas ideas de revolución. Entonces él empieza a decir, por ejemplo, que toda la infelicidad que hay en la granja, de los animales, es por culpa de los seres humanos. Y lo segundo, les empieza a transmitir ideas de que pueden ser libres, felices y plenos si hacen la revolución que él les plantea, que es una especie, ¿no?, de hablar de la revolución comunista. Entonces, el cerdo viejo, este comandante, trae estas ideas de revolución y luego muere, le hacen todo un entierro y le transmite a sus compatriotas animales estos sentimientos de esperanza. Entonces, acá es como que el primer punto que quiero hablar de este libro, que habla que está tan bueno, que es que muestra cómo la idea de que una organización social sin autoridad ni jerarquía es lo que te va a traer la felicidad. Porque él lo que propone básicamente es eso, ¿no? O sea, hacer como una especie de revolución comunista, que la revolución comunista es como esa última etapa de lo que decía Marx, donde va a ser una sociedad totalmente anárquica. O sea, no es que va a haber una autoridad central, eso ya para la idea es como de eso se llama más socialismo, pero el comunismo, estrictamente hablando, es una sociedad anárquica donde no hay un jefe, no hay una autoridad, y hay una especie de igualdad sin jerarquía. Entonces él empieza a suscitar esas ideas de que ya no va a haber un señor Jones que va a administrar la granja, sino que todos los animales van a administrarse entre sí. Y les da la idea de que eso es lo que va a darles felicidad. Entonces piensan que una organización social sin autoridad es lo que va a dar la felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? El viejo comandante muere y quienes van a asumir la lideranza, naturalmente, porque una cosa que ocurre en toda sociedad humana, que es inevitable, es que aunque intentes hacer una sociedad sin jerarquía, siempre va a haber líderes naturales, gente que tome el liderazgo. O sea, es imposible una sociedad humana sin líderes. Entonces lo van a tomar dos cerdos, ¿bien? ¿Por qué los cerdos? El libro lo dice porque son como los animales más inteligentes de la granja y son dos los principales, Bola de Nieve y Napoleón, quienes forman la idea, que no tiene nada que ver con la idea de hoy en día, del animalismo. Entonces es la idea de que los animales
son superiores, hay que quitar a todos los seres humanos y ellos forman 7 mandamientos que los voy a leer acá. Uno es que todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo, todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo, ningún animal llevará ropa, ningún animal dormirá en una cama, ningún animal beberá alcohol, ningún animal matará a otro animal y todos los animales son iguales. Entonces, acá nos damos cuenta de que una de las bases de esta revolución es establecer un enemigo en común. En este caso es el ser humano, el enemigo en común. Bien, y que estas ideas, si nos damos cuenta, nos remiten al día de hoy. Y si uno ve los movimientos de izquierda, los movimientos más progresistas y de izquierda, siempre hay un enemigo común. Llámese neoliberalismo, llámese el fascismo, llámese etcétera. Los conservadores, siempre va a haber un enemigo en común al que combatir. Y eso es la idea, ¿no?, de unificadora. O sea, lo que va a unificar en común a esos animales es la idea de que tienen un enemigo en común, que es como que la causa de toda la infelicidad que tienen, y que tienen que quitar ese enemigo para luego de eso poder construir una sociedad en la que van a ser felices. Entonces, por ejemplo, cuando analizamos las ideas de construcción de la familia hoy en día tradicional, la autoridad de los padres, la idea de que hay una igualdad, no todos somos iguales, pero igualdad en autoridad, o sea, como que no hay ninguna jerarquía ni líder natural, o sea, todo es horizontal, esas ideas más anárquicas, están acá plasmadas en el libro, como que no tiene que haber ninguna autoridad, pero vamos a ver que es un poco mentira, ¿no? O sea, en el libro lo va a transmitir como que, ok, sí, en la letra no hay ninguna autoridad, pero en los hechos no va a ocurrir así, y vamos a ver que no va a funcionar, que lo que termina siendo, ¿no?, la solución peor que... la medicina es peor que la enfermedad. Entonces, el avance tecnológico como esperanza es otra de las ideas que suelta. Si uno ve el libro, por ejemplo, acá ve que hay un molino, porque el molino es también otra de las ideas que ocurre en el libro. La idea de hacer un molino, que lo que va a permitir ese molino es tener un avance tecnológico lo suficientemente grande como para que no tengan más que trabajar más, sean todos felices. Entonces, Bola de Nieve es el que va a estar empeñado en la construcción del molino, mientras que el otro, que es Napoleón, no. Napoleón no va a querer el molino, en realidad porque Napoleón es medio envidioso y de Bola de Nieve, porque Bola de Nieve es como el que más quiere la revolución, que todos sean iguales, es como más idealista, mientras que Napoleón en realidad es más aprovechado. Él va a querer darle un golpe a Bola de Nieve y quitarlo. Al Bola de Nieve, recuerden, ¿no?, son los 2 cerditos que están manduqueando. Entonces, esta es la idea de como que el avance tecnológico como esperanza que se planta en el corazón de los habitantes de ese lugar, que es, ok, cuando tengamos un molino que pueda hacer que ninguno tenga que trabajar y vivir de la ociosidad, ahí vamos a ser felices. Es esa idea que se intenta plantar hoy en día, ya sea la gente más de izquierda o incluso un poco de derecha, de que el avance tecnológico, de que nosotros mismos con nuestro propio esfuerzo vamos a conseguir acá ser felices, y es como una idea totalmente inmanentista, o sea, de que en esta tierra vamos a poder ser felices, cuando no es así, ¿bien? O sea, en esta tierra no vamos a poder ser felices, siempre vamos a tener lucha, siempre vamos a tener dificultades, ¿no? Como dice el libro de Job, la vida del hombre es milicia en esta tierra, o sea, todas las ideas de generar una utopía en la tierra han fracasado y han llevado incluso a distopías. O sea, cuando el ser humano, me acuerdo que yo estaba viendo un video que cuando decía, ¿no?, que cuando el ser humano intenta hacer el paraíso en la tierra, termina siendo el infierno para los otros. Entonces, esa idea del avance tecnológico como esperanza ocurre también por una pérdida del sentido trascendental de la existencia. O sea, ¿por qué vamos a poner nuestra esperanza en algo tecnológico? Porque en el fondo ponemos nuestra esperanza en que con el avance de nuestro conocimiento y de nuestra ciencia vamos a lograr resolver todos los grandes problemas que tenemos. Pero eso es en el fondo una pérdida del sentido trascendental de existencia. ¿A qué me refiero con trascendental? A que trasciende nuestra vida, a que trasciende el aquí y ahora, a que hay algo más eterno, es que hay un bien eterno al que aspirar, que hay una verdad eterna a la que aspirar, que en un mundo más inmanentista, más materialista, como es el pensamiento comunista,
la única solución para nuestra infelicidad tiene que tener algún problema en alguien que lo está causando, y la felicidad se tiene que solucionar acá. Cosa que ese no ha sido nunca el pensamiento tradicional de nuestra sociedad, ¿bien? Sino que se sabía que acá nunca vamos a ser completamente felices y que nuestra felicidad tiene que estar en un bien trascendental, en el futuro, en después de la muerte. Bien, la revolución, entonces, dentro de la revolución, ¿qué ocurre? Napoleón, que es una figura de Stalin, va a ir contra Bola de Nieve y lo va a atacar, lo va a desterrar. Napoleón, todo este tiempo que hicieron la revolución, va a estar criando unos perros, que esos perros les va a enseñar a ir en contra de Bola de Nieve y va a conquistar la granja con los perros. Entonces va a ser él el líder, y de una forma natural la gente va a tener miedo a enfrentarse a Napoleón porque él tiene las fuerzas armadas, él tiene a los perros de su lado. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir después de acá, de que Napoleón va a expulsar a Bola de Nieve y Napoleón va a empezar a magnificarse. Una vez que él tiene el control de la granja, él va a decir, ok, ahora yo tengo las fuerzas armadas, y con las fuerzas armadas yo tengo el control. Entonces va a empezar para que la gente tampoco se rebele, a magnificar su figura, y se va a inventar un enemigo. ¿Quién va a ser el enemigo? El enemigo va a ser Bola de Nieve. Él va a empezar a decir que todo este tiempo él era el bueno y que Bola de Nieve era un infiltrado, por ejemplo, de los seres humanos. Entonces, uno de los momentos más significativos de este libro, que se combina con 1984, es cuando Napoleón empieza a modificar la historia. Bien, él va a empezar, como la gente ya no se acuerda y como la gente empieza a comer cada vez menos, porque él va a empezar a afectar la alimentación de las personas, la gente ya no se va a prestar tanta atención al pasado o a las cosas más intelectuales, sino que va a prestar más atención al día a día y a la comida que necesita, a todo lo que está necesitando. Entonces, cuando Napoleón empieza a mandar propaganda a través de ciertos súbditos de él, diciendo, no, en última instancia, Bola de Nieve, lo que ocurrió es que Bola de Nieve nunca fue lo que dijo ser, en realidad él era un espía de los seres humanos. Y la gente no va a atreverse a ir en contra, y como dice, ¿no?, una mentira repetida 1000 veces, incluso uno mismo se va a empezar a repetir esa mentira para no meterse con la autoridad, termina creyéndose que Bola de Nieve y esparciéndose que Bola de Nieve en el fondo siempre fue que Bola de Nieve siempre fue un infiltrado. Leo acá un pasaje del libro que me parece que está buenísimo, que dice lo siguiente. Chillón, que era otro cerdo que ayudaba en la propaganda, que era un súbdito de Napoleón, dice: sujetando con la pata una larga tira de papel, les leía listas de cifras demostrando que la producción de todo tipo de alimento había aumentado un 200%, un 300% o un 500%, según el caso. Los animales no veían ninguna razón para no creerle, sobre todo porque ya no recordaban con claridad cuáles habían sido las condiciones antes de la rebelión. De todos modos, había días en los que preferirían menos cifras y más comida. Bien, está esa idea de que se olvidan del pasado y que ya no tienen forma de comparar cómo su vida actual es en comparación a cómo era antes. Cuando uno se olvida, ¿no?, de cómo era mi vida actual en comparación a cómo era antes. Y eso es una cosa que está incluso ocurriendo hoy en día, que es que mucha gente está perdiendo la memoria. O sea, ya no se acuerda de cómo era su vida hace 10 años atrás. Hay gente de 50 años que no se acuerda de cómo era mucho el mundo cuando hace 40, 30 años atrás. No compara la calidad de vida, o si compara no lo hace tan bien. Incluso vemos esa necesidad, ¿no?, de magnificar las cifras, pero la gente está interesada con otra cosa, está interesada con vivir. Y por último, lo que termina ocurriendo es un control total. Una vez que todos los animales ya no tienen educación, ya están pensando en sobrevivir, ¿no?, en conseguir la comida del día a día, muertos de hambre porque les empiezan a disminuir las raciones. Y el Estado empieza a ejercer un control total, porque empieza a dar la idea del enemigo, la idea de que el Estado tiene que controlar todo, ¿bien? Y Napoleón junto con sus cerdos van a tomar el control de la granja. Y acá hay un momento clave, que es un momento clásico que se cita hasta el día de hoy, que es que antes estaban los mandamientos, y uno era que todos los animales son iguales. Pero ¿qué pasa? Empiezan los cerdos a aparecer con látigos y a azotar a las otras personas, y empiezan los cerdos a tener un control total, y
uno de los animales vuelve a leer los mandamientos porque no sabe leer, pero le pide a uno que sí sabe leer algo y dice, ¿me podés leer los mandamientos? Porque no, había uno que no me acuerdo, que decía que todos somos iguales. Entonces va a leer y dice, todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Entonces, esa es como la idea de que el jefe ya empezó a tener un control total. Uno puede fijarse en Venezuela hoy en día, cómo está, la gente que pensó que iba a mejorar y cómo terminó teniendo un control totalitario de todo. ¿Cómo termina la historia? Cambian completamente el pasado y en definitiva terminan los cerdos jugando a las cartas y viviendo con los seres humanos y ya no se puede distinguir cuál es cuál. Es como que la idea de que terminan los cerdos siendo como los seres humanos y termina siendo todo incluso peor de como empezó, porque con los seres humanos ellos al menos tenían una vida más tranquila, más digna, pero con los cerdos empeoró muchísimo. O sea, el buscar esta revolución, la moraleja es como que esta revolución que prometía ser la liberación termina en realidad siendo todo lo contrario, termina siendo la represión total. Por eso te recomiendo leer este libro. Este libro te va a remitir a muchas cosas de hoy en día, te va a ayudar mucho a entender el panorama político actual y también te va a permitir entender cómo funcionan estos regímenes totalitarios. Entonces, nada, como conclusión, conseguiste este libro y muchas gracias por ver el video. Dale like, activa la campanita de notificaciones, suscríbete y comentame si hay algún libro que te gustaría que yo reseñe, que yo comente y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.